Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosipod. Empezamos. Bienvenidos a Curiosipod, el podcast para entender nuestra cultura un poco mejor. El tema de hoy es el vino de Jerez. ¿Se vende o no se vende? La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Cuando vemos una serie de televisión inglesa, colombiana, mexicana o española, notamos que hablan del vino de Jerez. ¿Se vende el vino o solo ha quedado para la serie y las películas? Hoy tenemos con nosotros 4 invitados muy especiales. Jesús González, productor de cine. José Antonio Sala, escritor y guionista de cine. Miguel Ángel Flores, sumiller y profesor. Manuel Valencia, cocinero y escritor. La mejor presentación es la que puede hacerse uno mismo. Empezamos por Miguel Ángel Flores. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Flores, soy sumiller, soy técnico en enoturismo del Marco de Jerez y formador del Consejo Regulador de Jerez también. Me dedico a la formación y llevo 12 años formando a personal de sala y como hobby extraordinario pues sigue siendo el vino, igual que las clases, sigo dedicándome al vino. Hago cata, organizo eventos, participo en eventos internacionales y sobre todo me divierto. Estupendo. Ahora pasamos con Manuel Valencia. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me llamo Manuel Valencia Lasso. Yo me dedico al mundo de la cocina desde hace ya bastantes años. Y bueno, en realidad mi mundo gastronómico de la cocina está siempre muy relacionado con nuestra cultura gaditana, la de aquí de Cádiz y por supuesto la de Jerez, ¿no? Entonces, digamos, me he especializado, aunque sí que he hecho bastantes cursos y he estudiado cocina internacional y del resto del país, pero creo que lo que a mí me gustaba hacer era dedicárselo a mi tierra, a la cocina de mi tierra, que tanta información gastronómica tiene y tantos platos interesantes tiene. Entonces, de ahí, de una parte, de una época para acá, pues le dediqué a nuestra cocina gaditana casi todo el tiempo de mi digamos, currículum, ¿no? Luego tuve la oportunidad de escribir un libro, que es La cocina gitana de Jerez, porque por mi condición de gitano, que soy gitano de Jerez, y había una historia muy interesante y muy bonita que contar. Y bueno, me atreví a escribir el libro, que cuando yo digo escribir un libro, yo no soy escritor, no soy literario, me atreví. Solo lo que hacía era contar una pequeñita historia, pero que estaba enlazada con los platos que luego iba tanto de cocina tradicional como los que en aquel momento estaba haciendo de vanguardia. Y bueno, pues ya a raíz de ahí he hecho más cosas, he tenido premios, pero bueno, en fin y al cabo soy un modesto cocinero que ya casi estoy a punto hasta de jubilarme. Yo creo que ya me he hecho más o menos mi presentación. Muy bien. Ahora pasamos a José Antonio. Seguimos con la variedad de tus invitados, porque yo soy escritor, guionista de cine y sobre todo mi pasión es la historia y la investigación. La historia es muy amplia. Mi historia se basa fundamentalmente hace 21 siglos en lo que ocurrió en Israel y con aquellos personajes que rodearon a Jesús de Nazaret, sobre todo los desconocidos. Y para llegar a lo desconocido tienes que ser un buen investigador. Y ese es mi trabajo, ¿no? Que no solo logro la investigación, sino yo hablando incluso con Miguel Ángel de las cosas que hacemos, ¿no? De nuestras catas, maridajes, la relación del vino incluso en la Biblia, o en esos textos. Pues bueno, siempre hablamos de la boda de Caná, que fue el primer momento del milagro, ¿no? El primer milagro y que en principio pusieron el vino bueno, porque en las bodas en aquella época era el vino rojo, se ponía el vino bueno al principio, cuando estaban embriagados se ponían los vinos peores, claro, pues son bodas que duraban hasta 7 días. 7 días, claro. Imaginaros la sorpresa cuando Jesús convirtió aquel agua en vino y el vino bueno también estaba al final de la boda, ¿no? Pero claro, ya no solo la boda de Caná, sino que hubiera ocurrido si no se hubiera embriagado Herodes Antipas,
¿saben? En aquella fiesta cuando le bailó Salomé. Pues probablemente nunca le hubiera cortado la cabeza a Juan el Bautista. Fijaros si es importante el vino. Pues nada, un placer estar esta tarde aquí con los compañeros y con una variedad cultural tremenda. Me encanta. Ahora le paso a Jesús. Sí, hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo aquí represento la empresa Cronema y lo importante es que estoy aquí, voy a atender a unos verdaderos estrellas y conocer un poquito aquí el tema del vino de Jerez, que va a ser la pauta que nos marca hoy el podcast ¿no? Este podcast, pues sí. Perfecto, voy a atender atentamente y aprender un poquito de estos monstruos, ¿no? Digamos. Venga, estupendo. Bien, y ahora una pregunta genérica. ¿El vino de Jerez, cómo veis, se vende o no se vende? ¿Qué está pasando con el vino actualmente? El vino de Jerez no se vende. Se vende, pero realmente no es el vino fácil de consumir, porque no llega al cliente de forma fácil. Se convirtió en una época en un vino muy elitista. Pertenecía a una parte de la sociedad que sí podía permitirse aquellos lujos, pero realmente los tabancos han existido siempre. Es decir, formaba parte de la historia del vino de Jerez, formaba parte, con lo cual no se vende todo lo que la bodega necesita, y lo que hay que hacer es una promoción mucho más agresiva, enseñando la historia, fundamental, porque si algo tiene Jerez es historia, y vincular el vino con la historia es lo único que puede llevar este vino a donde quiera, cualquier rincón del mundo, donde realmente se vería la importancia histórica que tiene este vino a nivel mundial. No estamos hablando solamente a nivel local. Y desde el punto de vista gastronómico, Manuel, ¿cómo lo ves tú? Desde la hostelería, tú desde tu punto de vista, dentro de las comidas, cuando lo servís vosotros, la gente lo pide, lo pide. Perdona que te haya interrumpido. El mundo del vino y el mundo de la comida van unidos, ¿no? De hecho está la palabra maridaje. Maridaje significa la unión de lo que es el vino y la comida, ¿no? No tiene razón de ser de tomarte un buen plato si el vino no es bueno, o al contrario. Todavía si el vino es bueno, se perdona que el plato sea un poco peor. Pero al contrario, al contrario no. Al contrario. Pues mira, por lo menos. Sí, no, y además, al libro que dice Manuel, y es verdad, bueno, hay vino y vino, y aquí tenemos al sommelier, a Miguel Ángel, que nos da lógicamente unas clases magistrales de los buenos vinos. En la época que yo estudiaba, lo que ocurría, que he estudiado en la investigación de la época de Israel, el vino pues no era de una calidad excesiva, ¿no? Entonces, claro, hablamos de lo mismo, ¿no? Todo estaba regido por la ley. Es decir, en aquella época para nada. Yo, por ejemplo, cuando a mí me hablan de, bueno, ¿qué es lo que se consumía en una boda? Bueno, pues todo estaba regido por la ley, igual que la cena de Pascua, todo. Y hasta el vino. Bueno, y el tema, porque se tomaba vino, pero lo que no sabemos por qué es que agua no se podía tomar. Claro. O sea, el agua en la antigüedad era imposible tomarlo. Se tomaba cerveza o se tomaba vino, porque el agua te podía ir... Miguel Ángel me acuerdo una vez, porque una cosa muy curiosa, como desde San Lucas, por ejemplo, en uno de los viajes que salió Cristóbal Colón, por tenerlo aquí cerquita además, el agua evidentemente claro, yo me imagino que llevaría, no sé, Miguel Ángel... No, hemos hablado alguna vez de eso. Bueno, los entendidos de historia hemos estado escuchando siempre de que el agua en los barcos y demás, pero realmente el agua en un barco duraría lo que duraba. Es decir, realmente provocaría diarrea si tú no estás continuamente modificando. La estructura del agua se va estropeando. El vino no, el vino al contener un alcohol de forma natural, no hablamos de vinos encabezados, no hablamos de fortificaciones, hablamos del vino tal como tal. Una fermentación lo que hace es transformar el azúcar en alcohol, con lo cual ya estás poniendo dentro de ese líquido algo que va a matar bichitos. Muy bien, muy bien. Había una medida de vino en los barcos, que era la que se le daba a cada tripulante del barco, que es lo que bebía durante el día. La alimentaba. Lo alimentaba y lo hidrataba. A mí lo más sorprendente es que el vino de Jerez no se vende. ¿Comentaste? Sí, es cierto. Es cierto. No, es sorprendente. Sigue siendo de los grandes vinos del mundo, pero si nos ponemos a mirar vinos, edades, calidades y demás, es muy triste que una botella de un fino de Jerez con 3 años y medio de crianza cueste... Yo he visto manzanillas de 3 euros y he visto finos de 4, y dices tú,
¿dónde existe el beneficio después de estar 3 años viendo un vino? Porque además no es un vino en estática, es un vino de crianza en continuo movimiento, con lo cual requiere un trabajo diario de mantener, no hay dinero, realmente es mover el dinero, vendo, recupero poco, y estamos viendo que las bodegas del Marco están cambiando el concepto, valorar más el viñedo, empezar en la viña, fundamental. Eso es lo que va a poner precio al vino hoy, porque tener una uva de más calidad, un mejor procesado en él mismo y un final mucho más fino, probablemente los vinos podamos empezar a hablar de los vinos de Jerez de otra forma. El volumen, algo menos de volumen también. Claro. Compararnos con otras zonas del mundo, a mí me entristece mucho. Sí. Hay gente que vende muy bien sus vinos. Es lamentablemente escuchar esto es que es increíble, no se me escapa de... porque tenemos otra imagen, que el vino de Jerez se vende totalmente. Pero generalmente el vino de Jerez no se ha vendido nunca. O sea, el vino de Jerez se ha vendido mucho más. La manzanilla de San Lucas, por ejemplo... Está diciendo que el vino de Jerez no se vende. No, y se vendía más el fino del puerto, porque el vino de Jerez es el amontillado, el fino del puerto se vendía más, y la manzanilla de San Lucas, y de Jerez aquí el amontillado. El problema no ha estado en si el vino era bueno o era malo. Probablemente la historia estaba en cómo vender estos vinos. Este vino ha sido viajero desde su comienzo, es decir, ha viajado por el mundo antes que otros vinos. Bueno, ¿y sabéis por qué? Porque era un vino viajero. Bueno, realmente porque los barcos más importantes, bueno, estamos hablando desde Colón, Magallanes, todos salían de esta zona. No iban ahí a Pamplona por vino, cogían el que había aquí. El que había aquí. Pero aparte había una cosa que son los cosarios ingleses, porque los anglosajones siempre se han dedicado a eso, vamos, sido siempre. Y entonces robaban nuestros barcos y cogían las botas de vino. Bueno, eso lo hizo Sir Francis Drake, que Drake, por ejemplo. Lo nombraron señor porque robó 3.000 botas de vino de Jerez en Cádiz. Claro. Entonces se la llevaba... La llevó a Londres, claro, se hizo famoso, el vino de Jerez en Londres. Porque es que ellos lo utilizaban verdaderamente las botas para el whisky. Pero claro, lo que iba dentro le pagaba los portes. Y entonces, por eso se hizo la... Bueno, hay una historia que vincula mucho a un escritor que es a Shakespeare con el vino de Jerez. Sí. Muchos de los escritos de Shakespeare aparece el sherry como uno de los grandes precursores de su bueno, y estuvo en Jerez ahí en la avenida. Tiene un monumento que está el pobre un poco abandonado, que hay alguien en Jerez, que es Pepe Jiménez, que es el que se encarga todos los años de organizar un pequeño evento para 15-20 personas que van a hacer un homenaje a alguien, a un escritor inglés que habló del sherry con una pasión enorme y que en los grandes libros y las grandes historias aparece el sherry continuamente, con lo cual le debemos a Shakespeare. Hay una frase de Shakespeare que si ha sido muy popular. Todas las bodegas antiguamente las veía esa frase. Hombre, seguramente Miguel Ángel se la sabrá. Sí, la de si mi hijo tuviera, el primer principio que le enseñaría sería azurar de cualquier bebida insípida y dedicarse por entero al Jerez. Sí. Eso dice Shakespeare. Hay una experiencia que me gustaría contar ahora que me he acordado al comentar lo de la barrica, la bota que se llevaban a Inglaterra cuando yo llego por primera vez a Escocia, concretamente, donde se hacen los whisky, digamos, buenos. Pues lo sorprendente para mí, además no hace mucho de eso, porque la primera vez que estuve ya tenía casi cerca de 60 años, 57, 58, por ahí. Y la verdad que era impresionante el olor a Jerez que tenía Escocia. Era tremendo. Eso cuando yo llegué en invierno, y recuerdo una tristeza enorme, porque yo no había visto un país o un paisaje, esa experiencia no la había vivido nunca, tan triste, porque era negro, me parecía negro, mucho frío en enero, era una cosa increíble, y lo pasé mal. Me había comprometido en quedarme allí 8 meses, lo pasé bastante mal, pero curiosamente, antes de conocer ninguna destilería, empieza a cambiar el clima, porque Escocia tiene un clima muy, muy particular,
Y cuando llega la primavera empieza como una metamorfosis, empieza a cambiar, empiezan a venir los colores, el agua se vuelve azul, esas montañas que son negras se vuelven verdes, hay una alegría, un sol maravilloso. Y entonces cuando llego por primera vez a Oban, a un pueblo precioso, pesquero, y entro en una destilería, porque ya sí tenía yo ganas de salir, tenía ganas ya de tomarme una copa y de estar. Y cuando entro en una destilería, Dios de mi vida, qué alegría, encima aquello olía a Jerez, y eso era una cosa que no se podía pagar. Y desde que descubrí la destilería en Oban, que además se llamaba así, el whisky Oban, me dediqué a recorrer muchas de las destilerías que estaban en las tierras altas de Escocia, porque era una maravilla. Está presente Jerez en Escocia, está presente, lo vemos en está muchas presente, botellas. huele, Escocia huele a oloroso, Claro, seco. vino A eso curado. huele Escocia, a oloroso seco. ¿Cuánto vino está envinando Jerez hoy para el whisky? Bueno, ¿cuántas botas está envinando? Claro, la envinada y Eso es el una vino maravilla. oloroso, ya un vino más Es hecho. una maravilla. Una gran cantidad. Y a vuestro juicio, ¿qué le falta para ser promocionado el vino de Jerez internacionalmente? Porque grandes bodegueros lo han intentado, no lo intentan, no tienen el marketing adecuado, esa publicidad. El error Algo está en falla. querer comparar Jerez con otro vino. Ahí está, El único error que Error. cometemos siempre es decir, es que Jerez no se puede comparar con el vino, es que no se puede comparar. Y querer utilizar los mismos mercados que otros vinos, que otros tipos. Tenemos que introducir el vino de Jerez como un vino gastronómico. El nivel del Jerez ha sido siempre el vino de aperitivo. Sí. Hay una cosa también, Sí. aparte que digo que para rematar, para terminar la parte de Escocia, si el vino de Jerez, en concreto el oloroso seco, los vinos generosos, los vinos secos, si no hubieran existido, yo creo que el whisky no tiene existía, importancia. evidentemente. No hubiese tenido la importancia que tiene el whisky. Ahí se remata lo que yo estaba hablando antes. Fíjate que importante, ¿eh? Fíjate. Sí. No, es que Fíjate que importante. Sí. digamos que la delicadeza, la calidad del whisky se la debe al vino de Jerez. Un whisky que duerme en una bota que ha contenido un vino de Jerez es noble. Claro, es que- La nobleza se la da el Jerez, no se la da No, el whisky, se la porque da el- claro. no es lo mismo proceder de la uva que proceder de cereales y agua. Y un compuesto. Con lo cual no queramos, es decir, engrandece, hay grandes, Esas connotaciones hay que grandes tiene. whisky, bueno, no lo de cocina, de aromas y de potencia. Como potencia el aroma de una madera envinada en Jerez, no lo podemos- Mira, hay una anécdota, Es único. bueno, hay una... Algo único Lo es. que no se ha sabido aprovechar todavía en la Hasta el actualidad. punto que lo saben bien Es los sorprendente. que hacen whisky, que Macallan, por ejemplo, hace publicidad de Macallan en la etiqueta. Gran whisky. En la etiqueta pone envinado en botas de Jerez. En la etiqueta de Macallan, si lo leemos en la parte de abajo, Además tiene Y una se le cosa, nota. se la hacen- viene en inglés, con lo cual se la hacen mis con lo cual sobrinos. hay una- Se la hacen mis sobrinos. O sea, mis sobrinos son los toneleros de Macallan, los que le hace la barrica a Macallan. Claro. Al final, Que el vino. Ahora, el la tema historia está... de Jerez, lo que pasa es que es lo que estamos hablando. No se vende Jerez, no se vende porque primero en Jerez, para venderlo hay que primero enseñar Claro. qué es Jerez. Enseñarlo, acercarlo al público. Y una de mis grandes guerras, con esto de estas catas que estamos organizando, José Antonio y yo, en este caso son catas que lo queremos acercar al Jerez de forma fácil, sin ningún tipo de complejidad, sin ningún tipo de cata organoléptica, sin palabras grandilocuentes, sino simplemente acercar el vino, como disfruten. No hay mejor vino en el mundo que aquel que se comparte, y no hay ningún sitio en el mundo que compartir un vino como las ferias. Sí. La feria de Jerez es una de las grandes ferias del mundo. Y es grande porque se comparte el vino con los amigos, con la familia, con la gente de fuera, como si fueran todos de aquí. Con lo cual el vino, la grandeza de este vino es compartirlo. ¿Y qué une? Enseñar a la gente las bondades del mismo, y el que quiera aprender técnicamente el vino, pues que se prepare, que estudie enología, o somillería, o cualquier cosa de esta. Pero los vinos de Jerez hay que venderlos como algo que acompaña con los platos que hace Manolo Valencia, que van fantásticos. Manolo, cuando está creando un plato, cuando lo estuvo creando, Yo lo digo todavía. Manolo tuvo uno de los mejores. Manolo tuvo uno de los grandes restaurantes que tuvo en su época, porque además, lo digo, está adelante y lo sabe toda la gente de aquella época, que era la Andana. La Andana era. Sí, ¿Me conoces a mí?
Sí. Ahora sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora sí. La Andana fue lugar de culto Ahora sí. para la gente que quería comer bien Jerez. Sí, sí, sí. Quería comer bien Jerez, no vino, quería comer bien Jerez. Y Manolo, algo que se le ha dado muy bien siempre es guisar Jerez. Cocinero gitano que ha mamado de las cocinas de su abuela, de su familia, de sus tías, de la calle, y ha mamado esto, con lo cual todo lo que hace tiene sentido en un caldero. Y si además tú haces esto y lo acompañas de un Jerez, Bueno, hay una cosa, muchas gracias a Miguel Ángel por venderme. que no es peloteo, ¿no? Es decir, ya está huilado, No, es verdad. No, todavía me queda uno. Bueno, pero que te va a huilar, Y bueno, además, te voy a sacar. bueno, yo no sé si me vi jubilado o no, porque los que nos dedicamos a una pasión, yo creo que no nos jubilamos nunca. Es verdad. Eso lo vamos a tener siempre. Pero lo que sí es verdad que yo no acostumbro a echarme flores nunca, porque tú me conoces, y José Antonio, y yo Alfonso. voy de humilde, no porque yo quiera decir que voy de humilde, que suena muy bien, sino porque digo lo que tú dijiste antes, al principio de la conversación, creo que entonces estábamos con el micrófono cerrado, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad, voy a venderme un poco porque no quiero que se enfade Miguel Ángel ni José Antonio, por supuesto, pero el primer restaurante de España y del mundo que hizo maridajes con vinos de Jerez fui yo. Es cierto. Fue mi restaurante, La Andana. Desde el nombre. Entonces yo elegía los vinos, que entonces sí entendía un poco de vino de Jerez, ahora ya se me ha olvidado, un poquito. Pero sí entendía de vino y conocía los vinos de todas las bodegas que había en aquellos entonces. Ahora lo que pasa es que se ha multiplicado por 5, por 6, por 7 y ya me perdí un poco. Pero en aquella época lo tenía controlado. Entonces hacía maridaje de cada bodega. Y como mis clientes eran invitados de la bodega, pues si veníamos con González Vías, le cogía vino de González Vías, si venía Sándema, le cogía vino de Sándema. Lustau, que era con el que más trabajaba, pues era un buen conocedor de los vinos de Lustau, y hacíamos muchos maridajes. Incluso jugaba con los vinagres, pero porque hacía vinagres de Jerez, yo los elaboraba a mi forma. Y entonces había platos donde jugábamos también con un tipo de vinagre en especial. Entonces, en aquella época, hace ya pues, cerca de 30 años ya. Luego han venido de moda ya los maridajes de vino de Jerez, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad, lo siento por decirlo, lo voy a decir. No, pero además, yo pero la La Andana verdad. fue la primera vez, el primer restaurante que hizo Pero porque lo sientes, pero lo iba- en la realidad. lo iba a decir, de vinos de Jerez con comida, ¿no? Y Lo iba a decir yo todo lo antes. contrario. Manolo pertenece porque me dedico a la formación, he formado a muchos cocineros también, en una diplomatura técnica de cocina. Y para mí es muy importante el papel de Manolo, porque Manolo era... Yo siempre utilizaba a Manolo como ejemplo a mis alumnos de cocina, les decía que cuando estuvieran creando un plato, que estuvieran pensando con qué vino de Jerez lo pondrían. Y Manolo no lo hacía de forma... Manolo no hablaba de maridajes como hablamos hoy. Manolo hablaba de que qué vino bien le iba con su plato. Este vino me va fantástico y me gusta. Y voy a crear para este vino. Y hacía al final los maridajes estos que está diciendo, que venía González Vías, pues le pongo González Vías y hago un plato para González Vías. Y si hago esto... Eso era lo que yo intentaba enseñarle a mis alumnos cuando estábamos hablando de maridaje. Claro. Cuando creéis un plato, crear un plato pensando ya en el vino. Y El eso vino. facilita mucho. Entonces, Eso no. Manolo es cierto que a nivel Jerez era ya un pionero, y a nivel internacional Manolo ha sido conocido. Es decir, no estamos hablando de personas que no se conozcan. Manolo ha trabajado con grandes cocineros a nivel nacional, que hoy algunos de ellos son estrellas Michelin, otros están consagrados ya en el Olimpo de los cocineros, y Manolo ha estado con ellos. Lo que pasa es que Manolo, como él bien dice, es muy humilde y no cuenta ni el 50% de la realidad de esta historia. Pero es verdad que cuando hablamos de Jerez tenemos que intentar recuperar a la gente que le dio valor a Jerez. En esos maridajes de aquella época, no se lo tomaba cualquiera. Claro. Cuando la bodega invitaba a alguien y lo llevaba a La Andana, no era cualquier invitado. Normalmente tenía que ver con la gastronomía.
y venían sommelier, cocineros con ¿Y de qué año hablamos, con maestro? 2 o 3 estrellas Michelin. De los años 80, Estamos 80 y hablando tantos. de darle de comer a los cocineros de estrellas Michelin y a los mejores sommeliers digamos, del mundo. Los traía a tanto el Consejo Regulador como... Y con eso empecé a hacer yo los maridajes de vinos de Jerez con Curioso, ¿eh? Eso se hace en el año... Se empiezan esos maridajes en el año 90... Incluso antes, sí. Porque tú sí. tenías el... Sí, antes tú en el tenías la andana. 94, 95... Hombre, ya ponen un restaurante andana, ya te es dice que no lo sé que yo está en la cabeza, ¿no? si empezó incluso antes del 95, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo, tendría que indagar, pero tal vez sí, sí. Yo te conozco a ti y era en el 84. En el 80 abrimos En el aquello, 84. porque 83, aquello tiene su 84. historia, se abrió como un bar, digamos, con vino de Jerez solamente. Sí. Andana. Lo que es un tabaco. No teníamos No era un tabaco. No llegamos a ser un Pues te voy a tabaco. decir no una teníamos cosa, ningún otro vino, es que era una bodega pequeñita. Una bodega pequeñita porque Era- el tabaco entonces existían los tabancos de Sí, verdad. Donde tú veías la evolución de un bote de Mistol. ¿Comprendes? Es decir, ese bote de Mistol llevaba 20 años allí, o sea, no lo había usado para limpiar un vaso ni por casualidad. Pero estaba allí. Entonces, Hombre, estaba allí, formaba parte y era- del y mundo formaba del parte del tabaco. Yo echaba en falta que ahora veo un bote de Mistol moderno en los tabancos actuales, y eso antiguamente no existía. existía. El tabanco antes era el tabanco donde estaban los auténticos. Yo me criaba en el barrio de San Miguel y... Lo auténtico, ahí tenía una- a mí me y lo llamaban que tú de tenías, pequeño lo que tú tabaco, tenías, sí, Manuel, bueno, no era un tabanco, No, era un bar que tenía vino, pero vino un tabanco, a pretendíamos tener un un trocito de nivel Jerez alto. pequeñito que representara Jerez, ¿verdad? Y entonces aquello lo decoró Lete, el decorador. Lete le dio una personalidad tremenda, porque en un espacio tan pequeñito como era aquello, trató de que aquello se pareciera a una bodeguita pequeñita y no a un tabanco. Ahí está. Desde la puerta, Y eso, la ventana, la claro, reja, todo. Y entonces el techo, Las cabezas de la longitud de la andana de bota, porque teníamos una andana de bota. Sí, me acuerdo. Por la longitud de la andana de bota también tenía mucho que ver, porque si la hacía más cortita se parecía a un tabanco, pero si la hacía más larga ya era imitaba más la bodega, claro. Y luego se preocupó Lustau, en aquella época, gracias a Dios, se preocupó Lustau de que nosotros tuviéramos sus vinos. Entonces teníamos unos vinos en la bota extraordinarios. Todos los vinos que había en la andana eran de Lustau, a granel, o sea, los que teníamos en la bota. Eso era una maravilla. Allí tengo buenos recuerdos de aquello. Todo estaba totalmente estudiado, que no fue una casualidad No. aquello, sino que No, tenía no, un profesor, yo en hostelería... un decorador, Eso lo sabe mejor que yo, que en hostelería no existe las casualidades. Pero- hay una cosa, bueno, perdón. No, que el tema de los tabancos que hoy en día se han puesto de moda y que todo el mundo está haciendo una alegoría del tabanco y que sea el tabanco verdaderamente era horroroso. Yo no sé cómo ahora se le está haciendo esta oda. El tabaco se ha puesto de moda ahora como Pero- un nuevo tipo gastronómico. Pero que no son pero tabancos. no es el tabanco de antes. Pero que claro. El tabanco de antes, Tabanco de antes. bueno, para los que me escucháis desde fuera de España y todo eso, el tabanco era como imaginaros vosotros en vuestra tierra un bar cutre. Imaginaros un bar cutre en vuestra tierra, pues eso es lo que Además, era el tabanco aquí. no había comida, por lo tanto la andana, que metáfora, sí. parecía una bodeguita, pero algunas veces algunos clientes lo confundían con un tabanco, pero teníamos el mejor jamón Claro. de España y teníamos el mejor queso de España y la mejor caña de lomo de España, posiblemente del mundo. Pues sí. Entonces era una bodega con una categoría tremenda. Tenía un problema, entraba por la puerta de la andana, tenía un problema. Bueno, salía, que no salía muy tarde. Lo sé porque mi hermano Javier era muy asiduo director del parque zoológico. Iba con un médico de ahí, del sanatorio. Era un sitio muy frecuentado por gente que le gustaba comer bien y estar a gusto, y el espacio lo reunía. No, yo os invito a que leáis el libro de la cocina gitana de Jerez, porque como ya os he dicho antes que yo no soy literario, es un libro de cocina, pero sí que escribí las historias, y la pequeñita historia que tiene la escribí tal como yo estoy hablando aquí. No
no le busqué que alguien le diera otro tono, ni que utilizara otras palabras para que fuera eso más cultural, ni yo quería que me entendiera todo el mundo y bueno, escribí una pequeña historia que son mis vivencias desde que era un niño hasta que me hago cocinero y hasta que me topo un poco con la alta cocina, con los grandes cocineros, y ahí hay una evolución de un tiempo, ¿verdad?, en la cual empieza la cocina tradicional de aquí de la tierra. Yo, que por mi condición de gitano, que soy gitano del barrio de Santiago, a mucha honra, porque aquí tenemos los gitanos, nos quieren mucho, todo el pueblo de Jerez nos quiere mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Y además nos podemos mezclar muy bien con los que no son gitanos, porque mi mujer no es gitana. Lo estamos viendo, ya estamos aquí sentados. Ahí, míralo. Y vamos a maridaje juntos. Ahí vamos a maridaje juntos. Entonces, ahí hay una historia bonita, porque yo tengo una niñez en la calle más gitana del mundo, que es la calle Nueva, que en el flamenco es la que más se conoce del mundo. Viví en una casa de vecinos, mis hermanos nacieron allí, y esos fogones, porque aquí las gitanas tienen mucha fama, tenían mucha fama, ahora ya las nuevas ya no es tanto, porque se perdió un poco las cosas antiguas, tienen más soleras, parece ser, ¿no? Y conocí a mi abuela, a mi bisabuela, a mis tías, la gente. Entonces conviví en una casa de vecinos, que me imagino que por allí, por los mundos que nos están escuchando ahora, habrá alguna que otra casa de vecinos que es a la que yo me refiero. Y la convivencia en esas casas, el cocinar en una cocina común, el lavar la ropa en un lavadero común, pues bueno, todo eso daba el vivir casi todo el día en un patio, porque no había puertas en las casas, es una habitación solamente, y lo separaba una cortina, no había puertas. Eso está todo puesto en mi libro de una forma natural para que me entienda todo el mundo, sin que yo pretendiera escribir eso, pero se me fue ocurriendo porque lo quería enlazar con lo que me enseñaron de cocina en esas casas de vecinos, ¿no? Lo que yo aprendí. Y entonces eso está puesto ahí, y cuento esas ollas relucientes compitiendo por los mejores olores, ¿no?, de las mujeres cocinando allí. Y entonces llega a contar un poco también lo que son las fiestas allí, porque allí el vino no faltaba. Si no había vino no había fiesta, pero el flamenco sin el vino no se concibe tampoco, el cante flamenco. Y allí estaba, era la cuna del cante. La calle Nueva era la cuna del cante, siempre lo fue. Entonces, vino y de Jerez, por supuesto, ¿no? Entonces, no se bebía otra cosa, nada más que vino. Mira, la cocina gitana de Jerez por Manuel Valencia. Sí. Lo voy a dejar en las notas va a estar puesto. ¿Dónde se vende el libro? ¿Se vende, por ejemplo, en Amazon? Se editó hace ya 17 años y no está, yo creo que no está a la venta en ningún sitio. De todas maneras, por si lo hay en librerías de Lance, lo pueden comprar de segunda mano, como se dice aquí, pues lo voy a poner también en las notas para quien quiera buscarlo, que lo pueda buscar en la red. Yo le voy a apuntar uno Sí. a vosotros. Bueno, pues ahí se cuenta un poco lo que es la cocina tradicional, pero después cuenta la evolución de la cocina que tuvo, y hay platos de hace 25, 26, 27 años, en los cuales hoy se siguen haciendo esos platos que yo hacía en aquella época, porque tiene la parte tradicional, después la parte ya más moderna, que era la que se hizo por última en la Andana. Bueno, ya con esto termino, porque si no... Bueno, esto del maridaje ahora lo estamos viendo. Nos habla de una época donde él hacía unos platos fantásticos. Fue un pionero. Claro. Él fue un pionero, rompió el hielo. Hoy tenemos el certamen más importante a nivel mundial gastronómico, que es Copa Jerez, donde aparecen grandes cocineros de todo el mundo, compiten por estar en la final en Jerez. Se celebra en el Teatro Villamarta con más de 400 asistentes, todas las bodegas quieren estar representadas, y cuando el cocinero, el sommelier de Noruega o el alemán elige un vino de Jerez, vienen súper motivados, con lo cual yo cuando los veo tan entusiasmados con esto, digo, esto es lo que le falta a la gente de Jerez, el amor por algo grande, algo importante. Y Manolo, en este caso, ya lo vio en su momento,
había mamado de pequeño y sabía que tenía que ir paralelo por eso mismo que él dice, porque vivió una infancia donde, además de comer, que tenían que comer, también se cantaba, se bailaba, y si no era acompañado de vino, pues parecía que no saltaba esta chispa. Estos vinos tienen la capacidad de alegrar, de sacarte de estados muchas veces tenso. Al que es muy tímido lo pone en su momento, al que es un poquito espabilado lo adormece, es decir, equilibra mucho a las personas y hace del vino un elemento fundamental para comer. Por eso digo, por hacer un hincapié, que si en la última cena se hubiera celebrado con vino de Jerez, no tendríamos Semana Santa. Judas hubiera ido por más vino, por la hubiera sido el pionero de la bulería. La bulería, Lo sabe. Empezaría. Y después otra cosa que yo he notado, el tema del vino de Jerez que hablamos, pero nos olvidamos de las personas. Yo creo que el gran problema que ha tenido el vino de Jerez ha sido los directores de marketing, que la mayoría venían de tabacalera, o sea, y trataban el vino de Jerez o el alcohol como una droga. Ese ha sido un problema que hubo en los años 90, grande, cuando vinieron a la mayoría de la bodega este tipo de personas y hicieron una cosa que ha sido desastrosa para el vino de Jerez. El vino de Jerez tenía el representante, el señor que iba con la carpetita, iba haciendo marca y aparte tenía los hígados pegados al mostrador, que las bodegas nunca supieron reconocer. ¿Cuántos hígados de vendedores de vino haciéndose 40 o 50 visitas, poniéndote al lado del grifo de cerveza para que atendiera, o al lado de la caja, y abrí cuánto te mando? ¿Comprende? Entonces las bodegas, a través de estas personas que vinieron a Jerez, que no eran jerezanos y que eran gente de esta que no tenían ni idea de la idiosincrasia de la que ha hablado don Manuel Valencia, de la idiosincrasia que ha hablado Miguel Ángel, pues faltó eso. El día que se cargaron a los hígados o a los vendedores de vino, terminó Jerez. Y se dejó de vender vino, porque ellos motivaban que la gente bebiera vino. Ellos llegaban e invitaban una copa por una copa, el otro día se tomaba la copa y ya seguía con esa copa. Estaban incitando a la gente a que vendiera. Y Jerez se vendía vino. Hoy en día en Jerez no se vende apenas vino, lo que se bebe es cerveza. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que Jerez ahora, bueno, estamos en un momento de cambio, es cierto, es real, el Jerez está cambiando. No digamos que estamos vendiendo, probablemente estemos vendiendo algo más, o más o menos igual que hace 10 años, no más. No se ha mejorado aquel número de ventas. Pero sí es cierto que está cambiando el concepto. Y yo creo que es fundamental cambiar el concepto para empezar a crecer. Jerez no es un vino de aperitivo, que es el mejor vino de aperitivo. Jerez es un vino gastronómico. Y hay que meterlo en las mesas de los restaurantes. Y tenemos grandes ejemplos. Tenemos a Pitu Roca, de los hermanos Roca, del Celler de Can Roca, uno de los grandes restaurantes del mundo, donde existen una enormidad de referencias de vino de Jerez. Pitu es el primer embajador de vino de Jerez. Un catalán siendo embajador de vinos de Jerez. Eso dice mucho. Y además, escuchar hablar a este hombre de vinos de Jerez es como escuchar hablar a tu abuela. Te sientas allí y te puedes quedar dormido escuchándolo tranquilo, porque es dulzura, es elegancia, es conocimiento y vende algo de tu tierra, que la gente de aquí no lo tiene. Y como él vienen todos los sumilleres del mundo, aquí. Y grandes hacedores de vino también se están comprando tierras aquí en Jerez y comprando bodegas para hacer vino en Jerez. Y la gente de Jerez no nos damos cuenta que además de esto que dice él de haber abandonado aquella forma de vender que era el vendedor puerta de vino a puerta, que era muy doloroso. Bar a bar, o sea, todos los bares pues iban los vendedores de vino y cada bodega tenía lo suyo, ¿no? Sí, entonces hacían la marca, eso se perdió. Hay que adaptarse a los tiempos. Es real que hoy todo se vende en la red, todo lo que no esté en la red no existe, los vinos tienen que estar en el mercado de una manera distinta, pero es un vino de cercanía, es un vino de pruébalo, claro, pruébalo, pero no pruebes de cualquier manera. Enseñar Jerez, tenemos que empezar a enseñar Jerez de una forma más didáctica, no solamente grandilocuente. El Jerez es algo más cercano. La gente en feria, porque bebe vino en feria, porque le gusta el vino en feria, pero realmente termina la feria y ya no beben vino, con lo cual tenemos que cambiar el concepto. El vino de feria está muy bien, es el mismo, se escuchan tonterías como que es un vino que se hace para la feria, no, es real, eso es. Como toda leyenda urbana, esta es una de ellas, el vino que se hace en la bodega es el mismo para la feria que para fuera de la feria. Pero tenemos que enseñar, y los tabacos de lo que estamos hablando antes es un primer paso. Hay mucha gente joven bebiendo vino en los tabacos, sí. Y a mí, realmente eso a mí me alegra mucho.
porque están tomando algo menos dañino. Por No supuesto. quitemos el peligro que tiene, lógicamente, el abuso del alcohol, pero no tomarte una copa de un vino de Jerez no tiene nada que ver con tomarte un whisky o tomarte otra historia, porque es mucho más dañino. Yo no digo que los chavales beban vino de Jerez todos los días, pero bueno, que una copita de vino te va a hacer mucho menos daño que cualquier otra cosa. Y ya lo vemos los chavales bebiendo vino. Sí. Yo prefiero que mi hija se tome una copa de vino de Jerez a que se tome un whisky de Macallan de 30 años, Claro. sinceramente. Los antiguos decían que el vino para beberlo y el coñac para venderlo. Para venderlo. Muy Es cierto, bueno. es cierto. Así. Bueno, pues a los cuatro muchísimas gracias por haberme acompañado, pero como estamos hablando de vino, no me puedo resistir. Y entonces voy a citar un poquito a Pemán. Beber es toda medida, dar alegría al corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar.